Buenas noches, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural. Continuando con el tema 2 premencionado de estructuras de elementos estructurales, vigas y columnas. En esta ocasión vamos a ver la teoría correspondiente al predimensionado de columnas. Ya la actividad evaluada número 1 fue corregida, ya la estudiante tiene nota, falta la actividad evaluada 2 que va a ser asociada a la parte del premencionado de columna. Los ejercicios ya están cargados en la plataforma, en cualquier momento la pueden resolver y enviar antes de la fecha que es el 28/06 del 2025. Como siempre, cualquier duda que se presente con la teoría me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación para iniciar la videoconferencia. Estamos comenzando un poquito tarde porque se me presentó un problema con el sonido en la computadora y tuvimos que llamar al técnico para arreglar el sonido de la computadora. Cálculo estructural predimensionado de columnas. Teoría. Ok, primero vamos a definir qué es una columna. Como ustedes saben o conocen por algunas otras materias, la columna es el elemento estructural vertical de toda estructura o de todo, por decirlo así, edificio. ¿Ok? Su objetivo es sostener la carga de la edificación. Se utiliza en arquitectura por la libertad que proporciona para distribuir espacios, al tiempo que cumple con su función principal, que es soportar el peso de la construcción. La selección adecuada de su tamaño, forma, espaciamiento y composición influyen de manera directa en su capacidad de carga. Entonces, este elemento es sometido principalmente a compresión. Por lo tanto, su diseño está basado en la fuerza interna conjuntamente debido a las condiciones propias de la columna. También la podemos diseñar por flexión, de tal forma que la combinación que se genera se denomina flexocompresión. Recuerden el tema número 1, que en las pruebas que se realizan sobre los testigos de concreto armado, la prueba se hace por comprensión para ver cómo falla el elemento por efecto de la comprensión. La comprensión es el principal factor que determina el comportamiento del elemento. Es por ello que el predimensionado de columnas consiste en determinar las dimensiones de la columna que sea capaz de resistir la compresión, así como una flexión que aparece en el diseño debido a los diferentes factores. Cabe destacar que la resistencia de la columna disminuye debido a efectos de geometría, lo cual influye también en el tipo de falla en la columna. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que la columna
soporta el peso de la estructura y que la columna se diseña por compresión porque es el efecto que más afecta a la columna. Y también existe una falla por flexión, porque combinando las dos vamos a obtener la falla por flexocompresión. El efecto geométrico de la columna se denomina esbeltez, que es la relación entre el tamaño de la sección transversal y la longitud del elemento. Es un factor importante ya que la forma de fallar depende de la esbeltez. Para una columna poco esbelta, la falla será por aplastamiento y este tipo se denomina columna corta. Los elementos más esbeltos se denominan columna larga y el tipo de falla es por pandeo. Entonces, la altura de la columna y la sección transversal de la columna están relacionadas con el esbeltez. En columnas cortas, la falla es por aplastamiento, generada por la comprensión. Y en las columnas largas, ¿verdad? La falla es por pandeo. Se dobla por efecto de la compresión y de la flexión. La columna intermedia es donde la falla es por la combinación de aplastamiento y pandeo. Además, los momentos flectores que forman parte del diseño disminuyen la resistencia de la columna. Ya tenemos claro cómo es la falla de las columnas largas y cortas por efecto que afecta la esbeltez de la columna. ¿Cuál es su comportamiento? Los requisitos fundamentales de un elemento estructural son equilibrio, resistencia, funcionalidad y estabilidad. En una columna se puede llegar a una condición inestable antes de alcanzar la condición máxima permitida o el esfuerzo máximo. Recuerden el diagrama de esfuerzo de formación. Para eso es que se hace el diagrama de esfuerzo de formación para saber cuál es el esfuerzo máximo y que soporta el elemento estructural, que en este caso es la columna, ¿verdad? Y cuál va a ser el esfuerzo de falla de la columna. Este fenómeno de inestabilidad se refiere al pandeo lateral, el cual es una deflexión que ocurre en la columna, como se muestra en la figura. Ahí tenemos cómo la columna se pandea por efecto, ¿verdad?, en los extremos de compresión. Soporta desde la parte superior el peso y en la parte inferior la reacción del elemento donde está la columna. ¿Ok? Cuando aparece esto, incrementa el momento flector aplicado sobre el elemento. El aumento de la deflexión agranda la magnitud del momento flector, creciendo así la curvatura de la columna hasta que ella falle. Este caso se considera inestable. Entonces, por eso la resistencia de la columna sometida a comprensión tiene dos límites: el de resistencia para columnas cortas y el de estabilidad para columnas largas. Es lo que está aquí en la gráfica. ¿Okay? En la gráfica de la derecha se ve, ¿verdad?, nos muestra los límites de resistencia para columnas cortas, para columnas
intermedias y para las columnas largas. La estabilidad es así el nuevo parámetro que define la resistencia y la rigidez y las dimensiones de la columna. Los factores que influyen en la magnitud de la carga crítica son, ¿qué se denomina carga crítica? La carga crítica es la carga última antes de que pueda fallar la columna. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la magnitud de la carga crítica? Son la longitud de la columna, la condición de los extremos y la sección transversal. Esto reafirma lo que vimos anteriormente, por eso la clasificación de columnas cortas, columnas largas y columnas intermedias. Estos factores se conjugan en la relación de esbeltez o coeficiente de esbeltez. ¿Ok? El cual es el parámetro que mide la resistencia de la columna. De esta forma, para aumentar la resistencia de la columna, se debe buscar una sección, ¿verdad?, que tenga el radio de giro más grande posible o una longitud que sea menor, ya que de ambas formas se reduce la esbeltez y se aumenta el esfuerzo crítico. Aquí tenemos entonces la fórmula de la relación de esbeltez que la nombramos como número 1, la primera fórmula. K por L sobre R mínimo. ¿Qué significa esos elementos, esas variables? La K es el coeficiente relacionado con el tipo de apoyo, dependiendo del apoyo de la columna, ¿verdad? Como lo vieron en resistencia y materiales, existe diversidad de apoyos. Esa K es el coeficiente relacionado con ese tipo de apoyo. En las vigas es parte importante en el premencionado porque debemos calcular cuáles son las reacciones que se originan en los apoyos. L, que es la longitud de la columna, y R mínimo, que es el radio de giro mínimo de la sección. Ok, eso es lo relacionado con esbeltez. La otra propiedad es la que denominamos excentricidad. Cuando la carga no se aplica directamente en el centroide de la columna, se dice que la carga es excéntrica y genera un momento adicional que disminuye la resistencia del elemento. De igual forma, al aparecer un momento en los extremos de la columna, debido a varios factores, hace que esta carga no actúe en el centroide de la columna. Esta relación de momentos se expresa en unidades de distancia y se denomina excentricidad. Cuando la excentricidad es pequeña, la flexión es despreciable y cuando es grande, aumentan los efectos de flexión sobre la columna. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación de excentricidad va a ser igual a m sobre p, donde E es la excentricidad, M es el momento en el extremo de la columna y P es la carga axial. Aquí hay que hacer una observación. El efecto de la excentricidad en la vida real, no está, como le define la teoría, en el centro, en el centroide de la columna, como tal. Porque es imposible que la carga esté siempre en el centroide de la columna en la realidad. ¿Okay? Eso hay que tenerlo. Esto es teórico. Estas son ecuaciones teóricas que se utilizan para poder modelar
el problema de excentricidad en la columna. Ya vimos entonces las propiedades principales, las definiciones principales de columnas, de las columnas, para el predimensionado de las columnas. Vamos a ver ahora material por material de las columnas, comenzando por el predimensionado de las columnas de madera. Las columnas de madera pueden ser de varios tipos: macizas, ensambladas, compuestas y laminadas unidas con pegamento. De estos tipos de columnas, la maciza es la más empleada. Las demás son formadas por varios elementos. ¿Cuál es el método para predimensionar? La ecuación de análisis se realiza según los esfuerzos y se expresa de forma simple, tal como lo indica la ecuación 3. Ahí tiene la ecuación 3. F sub A sobre F A mayúscula más F sub B entre F mayúscula B debe ser menor o igual que 1, donde FA es el esfuerzo de trabajo axial. F mayúscula A es el esfuerzo admisible a compresión. F sub B es el esfuerzo de trabajo a compresión. Y F mayúscula B es el esfuerzo admisible a flexión. Recuerde que estamos evaluando columna por flexo compresión, porque son las dos propiedades que afectan la falla en la columna. Ahí tenemos la ecuación y todas las ecuaciones para calcular cada uno de los elementos de las variables incluidas en la ecuación número 3. Adicionalmente, se define F sub C, que es el esfuerzo admisible para comprensión paralela a la beta, y CP, que es el factor de estabilidad de la columna. Ahí está también la ecuación, que es la número 4. Ok, el predimensionado, el análisis o la ecuación de análisis es la número 3, con los elementos definidos en la lámina. Cuando veamos los ejercicios, esta lámina va a estar presente para que podamos llevar el control de cada una de las variables. En la ecuación 4 tenemos definido los valores de CP, donde cada variable asociada a CP está definido por una ecuación en función de los valores que vimos anteriormente. ¿Ok? Tenemos un valor de CP para las maderas aserradas, para las secciones circulares y para la madera laminada unida pegada. ¿Ok? La más usada es la madera aserrada, la sólida. ¿Ok? Tenemos un factor que tiene dos valores, 0.3 y 0.418, que es KCE, que eso depende del tipo de madera, en este caso clasificada y madera unida con pegamento. También tenemos el módulo de elasticidad, la longitud efectiva de la columna, que es la altura sin arrostar, y la menor dimensión de la sección transversal. ¿Ok? Ahí están definidos cada uno de los elementos de las variables que componen las ecuaciones. Vamos a entrar al premencionado de la columna de acero. El diseño de las columnas de acero se basan en la desigualdad de la ecuación de diseño por los estados límites y se presenta en la forma indicada en la ecuación 6. La ecuación 6 dice que la sumatoria de los elementos debe ser menor o igual que 1, donde el término superior no es más que la suma de los efectos de las cargas
y, y en el denominador no es más que la resistencia disminuida de la columna. Entonces, sección de la columna. La ecuación 6 es la suma de los efectos de las cargas divididas entre la resistencia minorada de ser menor o igual a la unidad. Y debe ser menor o igual a la unidad. Eso es lo que nos plantea la ecuación 6. Sección de la columna. Las secciones transversales de la columna, según los valores límites de las razones de ancho y espesor, se clasifican como compactas, no compactas o esbeltas. En general, dentro de los márgenes de los límites disponibles y teniendo en cuenta las limitaciones por espesor, el diseñador usa una sección con el radio de giro más grande disponible, reduciendo así la relación de esbeltez e incrementando el esfuerzo crítico. Esta teoría hay que manejarla muy bien, entender esa parte. Los ejercicios nos van a ayudar a comprender las ecuaciones que debemos utilizar y cómo son los métodos para predimensionar. Ahí tenemos perfiles usados para las columnas. Como son perfiles de acero, hay una variedad bastante extensa y cada perfil tiene una tabla con sus propiedades. Esas tablas de propiedades de estos perfiles los facilita cualquier empresa que produzca estos perfiles. Por ejemplo, en Venezuela, esos perfiles se fabrican en, por decir, en Guayana, en la parte de Matanza. ¿Ok? Son perfiles y tablas para cada uno de estos perfiles. Con esas tablas, usted busca el perfil que está en la ferretería para poder construir, utilizar la columna de acero que necesite para la construcción. Tenemos de ángulo simple, de ángulo doble. Muchos de estos perfiles se utilizan en trabajos comunes y corrientes. En T, perfiles de T, canal, columna, tubo, tabular cuadrado, tabular rectangular, etcétera, etcétera. Ahí están todos los perfiles que existen en el mercado para la construcción. ¿Cuál es el método para predimensionar? Para perfiles que no se encuentren en las tablas de cargas para columnas, debe usarse un procedimiento de tanteo, ensayo y error. El procedimiento general es seleccionar un perfil y luego calcular su resistencia al diseño. Si la resistencia es muy pequeña o insegura o demasiado grande, antieconómica, deberá hacerse otro tanteo, otro ensayo y error. Un enfoque para hacer la selección por tanteo es como si, primero, seleccione un perfil de tanteo. Segundo, calcule F sub R, F sub E sub R y phi C PN para el perfil de tanteo. ¿Ok? Revíselo con la fórmula de la iteración 4. Va a calcular esfuerzos. ¿Ok? Y phi, que es la constante minoración por la carga para el perfil de tanteo. Se revisa con la fórmula iteración 4, que es la que tenemos acá, para calcular el CP. Si la resistencia del diseño es muy cercana al valor requerido, puede ensayarse el siguiente tamaño tabulado. De otra manera,
repita todo el procedimiento. En eso se basa el procedimiento de tanteo o de ensayo y error que se utiliza para predimensionar columnas de acero. Ahí tenemos las ecuaciones 4A y 4B. Esas son las ecuaciones, ¿ok? Donde una especifica que tiene que ser el coeficiente, tiene que ser mayor o igual que 0.2 y o menor de 0.2. Donde P sub U es la carga axial de compresión mayorada, P sub N es la carga axial del pandeo, donde phi C por P sub N es phi C por F sub CR por A, donde MU es el momento flector mayorado, MN es el momento flector resistente, FY es el esfuerzo de excedencia del acero, F sub C sub R es el esfuerzo crítico de pandeo y phi es el factor de minoración, que tiene solamente dos valores, 0.85 y 0.90. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones para utilizar en el predimensionado. Dos ecuaciones 4A y 4B. Lo que dice en la fórmula de iteración 4. Ahí están las ecuaciones que se deben utilizar para aplicar el método para predimensionar. El esfuerzo crítico de pandeo F sub C sub R se puede determinar bien sea por las ecuaciones 5 o 6 o mediante la tabla 1. Vamos a ver esa tabla. Aquí tenemos la tabla 1. Como ven, para varios valores de K por L sobre R, voy a obtener phi F sub CR con un esfuerzo de 2.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ok? Según el coeficiente de Esbeltez, KL sobre R mínimo. Cabe destacar que los valores de la tabla 1, estos que están acá, corresponden al esfuerzo crítico de pandeo minorado, phi C, F sub C, R, y FY de 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a ver aquí quién es F sub Y. F sub Y es el esfuerzo de excedencia del acero. Siempre. Ese es el valor del esfuerzo de excedencia del acero. Ahí tenemos las ecuaciones 5 y las ecuaciones 6, donde lambda C es el parámetro de Esbeltez. Recuerden que es por Esbeltez que nosotros redimensionamos. K es el parámetro adicional de apoyo. ¿Dónde conseguimos ese K? Ese K depende de las reacciones en los apoyos, en el tipo de apoyo que tenga la columna. Es un valor teórico. ¿Ok? L, que es la longitud entre los apoyos. R, que es el radio de giro de la sección. E es el módulo de elasticidad del acero. Y F sub R, como dije, el esfuerzo crítico de pandeo. Ok. Vamos ahora con el predimensionado de columnas de concreto armado. Definiciones y tipos. Las columnas de concreto armado pueden ser de tres tipos. Con elementos reforzados por barras longitudinales y sunchos,
que es la 7A, como está en la lámina, por elemento reforzado con barras longitudinales y estribos, que es la B, con elemento reforzado con tubo de acero estructural, con o sin barras longitudinales, además de los diferentes tipos de refuerzos transversales, que es la 7C. En el primer caso, usted tiene acá barras longitudinales y sunchos. Tiene las barras longitudinales y los sunchos. Aquí tenemos los estribos, que es lo que se le pega a cada barra que va dentro de la columna. Recuerden que esto es acero dentro del cemento. Usted construye primero este elemento reforzado, ¿verdad? Este elemento que va a reforzar la columna y después vacía el cemento o el concreto que cubra toda esa parte. Para columna de concreto armado, la cuantía de acero oscila entre 1 y 8% con un mínimo de 4 barras longitudinales. Se utilizan en la mayoría de las casas de la columna, en la mayoría de los casos, 4 barras. Esas barras se unen o tienen una separación utilizando sunchos o utilizando estribos, que son los que se construyen para asegurar esas barras longitudinales. Ok. Y siempre, por lo general, son 4 barras longitudinales. Existen dos métodos o dos tipos de métodos para predimensionar las columnas. El primero es una aproximación, ya que se basa en la carga axial únicamente, ¿ok? Debido a que esta carga es fácil de obtener por métodos aproximados para cálculos preliminares de pórticos. El segundo método es más preciso y está basado en la carga axial y el momento flector conocido, valores que son los necesarios para el diseño de una columna. Entonces, comenzando, debemos conocer o conocido el PU, la carga. Ahí el primer método es el método sugerido por Milson y Winter. Las dimensiones de las columnas se controlan por cargas axiales. Para columnas interiores, un aumento del 10% es suficiente. Para columnas exteriores, un incremento del 50% del área será apropiado. Entonces, ahí tenemos la ecuación. A sub C es igual a incremento de P sub U sobre phi por F' C. El otro método dentro de la parte que es conocido el PU es el método sugerido por Arnall y Spelboim. Se basa en el área de concreto armado, el cual se puede estimar según la ecuación que tenemos ahí. El área de la columna va a ser igual al factor, a la carga P sub U sobre alfa, que es el factor según la posición de la columna, que lo obtenemos en la tabla 2, la que está abajo, y phi, que es el factor de minoración de resistencia, que tiene un valor de 0,65 para columnas con estribo y de 0,70 para columnas con sunchos. Esa alfa depende de la ubicación de la columna. Como ven, hay solamente 3 tipos de columnas. Las que están en la esquina
en los bordes y las columnas centrales. A medida que la columna va hacia el centro, ese factor se incrementa. Por supuesto, en el centro debe sostener mayor carga. El otro método es conocido el PU y conocido MU. Este método está basado en el empleo de ábacos. Los ábacos son gráficas construidas para diferentes elementos de las ecuaciones, ¿ok? Que se construyen para poder obtener el resultado requerido, ¿ok? Son diagramas de interacción de resistencia que definen la combinación de la carga axial y el momento flector de falla para una columna determinada, con un intervalo completo de excentricidades, desde cero hasta infinito, como se verá en la figura. ¿Cuáles son los pasos para obtener las dimensiones? Ahí están los pasos para las dimensiones y las ecuaciones. Lo primero que debemos hacer es calcular la excentricidad según la ecuación. Seleccionar la cuantía de acero, que debe estar entre 0,02 y 0,03. Escoger un valor tentativo de H y D. Escoger el ábaco con Y. Calcular el valor de EH o ED. Entrar al ábaco, donde corta la línea radial con la curva, leer el correspondiente B y calcular el área requerida para columnas con estribos y columnas sunchadas. Cuando veamos los ejercicios, vamos a entender con más claridad estos pasos. Tenemos las ecuaciones y tenemos, ¿verdad? Después que calculamos, revisamos el valor tentativo de H para obtener una sección bien proporcionada o el mismo valor para D, la cual debe representar dentro de los límites entre 0,6 y 1. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de una columna de concreto armado? 20 por 20 o 30 por 30 para zonas sísmicas. Aquí tenemos una curva que representa el ábaco explicando, mostrando, vamos a decir, cómo es la curva del ábaco. Y con esta lámina terminamos el día de hoy. La semana que viene vamos a ver los ejercicios del predimensionado de columnas. ¿Ok? Tienen el fin de semana para masajear la presentación, la teoría, internalizarla y como siempre, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro, de los foros de la aplicación Saya o al WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más que despedirme por hoy hasta la próxima semana, cuando veremos los ejercicios relacionados con el predimensionado de columna de madera, acero y concreto armado. Que pasen muy buenas noches y que tengan un feliz fin de semana. Ya mañana es viernes. Recuerden, la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega para el 28 de junio. Que pasen muy buenas noches.